Congresista Mantilla. Sí, respecto, doctor De Carlos, me vas a disculpar, pero yo he estudiado también en el equipo, en la misma universidad que estudió usted, por si acaso, ¿ya? Tengo amigos magistrados que están en el equipo. Y esta designación del doctor Zúñiga ha causado problemas porque me conocen muchos y me comentaron que no estaban de acuerdo cómo se había hecho la selección. Yo le digo en los medios de que ustedes hemos hecho una elección aleatoria, o sea, por sorteo, no sé, eso le digo en un medio. Pero en todo caso no sé cómo han tomado la decisión, pero creo que lo razonable sería por lo menos ver los currículos de cada magistrado, ¿no? Ver la formación que ha tenido cada uno, y yo me pregunto, o sea, acá en Lima, ¿cuántos juzgados penales existen? O sea, existen cantidad de juzgados penales, exclusivamente se lleva el equipo para atraer uno, o pueden haberse ido a Iquitos, a Tumbes, traerse a otro, pero podrían haber sido uno acá en Lima. Entonces, por eso le digo, sería bueno que haya por lo menos un mínimo de calificación, una evaluación mínima para designar a jueces provisionales en cualquier juzgado o sala. Muchas gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo. Varios comentarios, ¿no? Entre ellos quiero mezclar acá el tema del Código Procesal Penal, que tiene los buenos, y también todo el mundo se queja del Código Procesal Penal. Entonces, usted, en las observaciones que he hecho, porque está en paralelo lo de la comisión y está en paralelo lo de la propuesta de ustedes. Primero, me alegro mucho que la Comisión de Constitución haya tenido la propuesta más acertada, y hay una obra también de la dirección de la presidencia acá, y saber sin menospreciar el trabajo de justicia, que tenemos que entendernos cuando hay la razón de por medio y que prima una comisión por encima de la otra. Eso hay que entenderlo también. Lo segundo, presidente, que usted dice, por ejemplo, en la exposición que en el 103B, los miembros del Consejo Directivo no deben tener antecedentes penales, pero por supuesto creo que nadie en ningún caso. Yo estoy presentando un proyecto de ley para que cualquier congresista que haya mentido en su hoja de vida sea vacado inmediatamente. Creo que está en la comisión, voy a ver si lo veo más tarde en la comisión. Creo que debe ser en todos los cargos públicos, no en general. En la 103F, ahí sí tengo mi discrepancia. El juez de control de 7 años más 7 años creo que es demasiado. ¿Por qué? Yo tengo vivo acá, lo tengo crudo, al señor Ríos, que dijo en los audios cruzados que era mucho más rentable tener un procesado afuera que adentro. Y entre ellos mismos se han nombrado y se han nombrado. Eso no se puede repetir más. Hacia los ustedes la vergüenza que encima nos han contagiado a todos los poderes del Estado y con un gran empuje del presidente de la República al Congreso, más que nada, siendo un problema más que nada el Poder Judicial. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla los procesos? Porque la OMA, que los debe revisar a ustedes, el Consejo de la Magistratura, la señora que vino en una oportunidad acá, no tenía ni tres denuncias que había hecho ella, con la cantidad de jueces. A usted yo lo llamo, presidente, para darle casos que están ahí en stand-by de jueces que proceden de manera incorrecta. Yo lo molesto a usted cada rato. Entonces creo que eso sí hay que revisarlo. Y lo último es, en el caso, por ejemplo, el proyecto de ley de Constitución, el tema de la Comisión de Ética, sí coincido. Creo que cada organización, cada institución tiene que tener su propio de procedimiento de ética, porque es casi una idiosincrasia de cada institución saber cómo nos manejamos y la responsabilidad que tenemos a la hora de actuar. Es verdad. Eso pasa en todas partes. Después el cargo prorrogable por 3 años, 6 más. ¿Por qué? Porque se iría a su casa. No tendría inconveniente en ese caso, por ejemplo, en el propuesto. Sin embargo, le propondría algo, por ejemplo, los que no quieren aceptar el cargo porque su sanción es mediática, porque están bajo la lupa, porque mucho trabajo, un bono. Es como las Fuerzas Armadas cuando se les manda la sonda al BRAE, tienen un bono por esa asignación, por la ocasión en la que van. ¿Por qué no ofrecer un bono no pensionable, pero que sí les sirve en ese momento para que el tema sea atractivo? Después, en el tema del Código Procesal Penal, y le digo, por ejemplo, ¿no? Tenemos casos, yo llamo a la señora Ábalos, mañana, tarde, y no sé también, el último caso que hemos tenido, la señora, la yacuchana, quechua hablante, que el marido, que tiene orden judicial de no acercarse a la familia, el hombre la saca de la casa, le da una pateadura y le mete un entornillador en los 2 ojos. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? 3 de prisión preventiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Poder Judicial y la Fiscalía conversen y se junten?
y no tengamos pues jueces y fiscales como los cuellos blancos del Callao, que es más rentable tener un procesado fuera. Lo que tratamos con esto es de mejorar las leyes, de que haya justicia, que la población vulnerable tenga justicia. Al día de hoy, información de Canal N, hay 31 feminicidios, porque los jueces liberan a los maleantes pegalones, los liberan. O sea, la mujer pide garantías, pide a la fiscalía, y la policía, hemos tenido comisión de defensa acá con el presidente de la Corte Suprema diferente a los que han estado acá, y los fiscales igual. Entonces el fiscal se queja de que la policía hace mal el archivo, el juez se queja porque el fiscal hace mal, o sea, los tres se quejan de los tres, es un círculo vicioso. Lo que pasa es que luego tienen que juntarse los tres para que haya justicia, porque estamos hablando de un tema general, pero la población vulnerable es la que más sufre de este tema, permanentemente, feminicidios, violaciones, todo el tiempo. No puede ser que un juez no le dé prisión preventiva a un hombre que ha violado a la hija, el tío y el padrastro, 3 veces, perdón, desde los 9 años a los 13 años, hasta que la chica salió embarazada y salió de su casa. Y el juez no pasó nada. El juez del otro lado simplemente le ha dado que no había intención de matarla, que no ha habido lesiones graves. ¿Qué hacemos con ese juez? ¿Qué hacemos con ese juez? ¿Qué hacemos con el Código Procesal Penal que todo el mundo se queja? ¿Por qué no nos mandan ustedes a través de la presidencia cuáles son las observaciones para corregir ese Código Procesal Penal que se aplica en la mitad de Lima, ni siquiera se aplica en todo Lima? Pero para corregirlo porque la policía se queja de que el Código Procesal Penal no nos ayuda. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar toda esta situación que en el tiempo tiene que irse actualizando y modernizando? Pero estamos con propuestas de tiempo atrás. No es la primera vez, yo tengo 3 periodos en este Congreso y hemos pasado por acá varios presidentes del Poder Judicial, varios fiscales, varios ministros de Justicia, varios ministros del Interior, de todo, y seguimos con los mismos problemas, no pasa nada. Es como la corriente del Niño o el peaje de Puno. ¿Cómo hacemos para corregir cosas que no se repitan? Que aparezcan otras nuevas. Pero yo tengo acá toda esta relación, por ejemplo, de lo que es, en resumen, feminicidios, violaciones, donde jueces y fiscales no pasa nada. Nada más por ahora, gracias, presidente. Doctor Lecaros. Muy breve. Respecto al Código Procesal Penal, efectivamente el Código Procesal Penal en el papel, en el libro, es una maravilla, cumple todos los estándares garantistas, etcétera, etcétera, está con la modernidad. El problema es que la policía y la fiscalía, pero sobre todo la policía, no hace las investigaciones como deberían, no porque no quieren, sino porque no tienen los elementos, no tienen la logística suficiente para hacerlo, no tienen los laboratorios, etcétera, etcétera. Por decir, en Tumbes para hacer un peritaje de alcoholemia, el grado de alcoholemia, no tenían los laboratorios en Tumbes, tenían que recurrir al Ecuador para hacer los peritajes, ¿no? Y se vencían las 24 horas, etcétera, etcétera. Entonces, si hubiese voluntad política del Ejecutivo de que este código funcione, funcionaría. Pero lamentablemente, pues, los recortes presupuestales que se hacen, sobre todo la policía, porque el Poder Judicial, con algunos ahorros que se hacen en otras áreas, más o menos se marchan los juzgados, pero la policía no acumula las pruebas para dárselas a la Fiscalía y que la Fiscalía pueda sustentar sus pedidos ante el juez. Entonces, ahí está la falla del Código Procesal Penal, en la investigación policial, que, como digo, no es por falta de voluntad, es porque no tienen los recursos suficientes para hacer una labor eficiente, ¿no? En cuanto al bono, el bono que se daría a los jueces que fueran destacados a determinados órganos, eso no depende de nosotros. Economía y Finanzas no nos pasa a nosotros un sol de bono, es decir, nosotros no podemos crear bonos. La Economía y Finanzas tiene un sistema de tal naturaleza que ahí están registrados el sueldo que deben ganar cada uno de los jueces y los funcionarios, y si en una planilla sale un sol de más, se bloquea el pago. De modo que ese bono tiene que crearse con un decreto supremo o con una ley en todo caso, ¿no? No depende del Poder Judicial la creación de bonos. Luego, en cuanto el que se pongan de acuerdo el juez y el fiscal, eso, digamos, no sería muy atendible, porque ustedes saben que el fiscal es una parte en el proceso y la otra parte es el acusado, y el juez es el árbitro. Entonces el juez no puede coordinar ni con el fiscal ni con el abogado, el juez tiene que permanecer totalmente imparcial, es el fiel de la balanza. Entonces cualquier coordinación con el fiscal va a ser tomada como una parcialización por la otra parte.
No. Y finalmente quería yo aclarar un punto que es el siguiente. Si bien es cierto, reconocemos que la OJMA no ha sido todo lo eficiente que debería haber sido, pero las estadísticas nos demuestran que el problema, más que en la OJMA, estaba en el CNM. Entre el 2012 al 2017, la OJMA propuso al CNM 272 destituciones de magistrados y el CNM solo destituyó a 137. De modo que solo destituyó al 50.4%, o sea, la mitad de las propuestas de destitución que hizo la OJMA no fueron aceptadas por el CNM y fueron absueltos o se les puso sanción menor. Con la nueva Junta Nacional de Justicia entiendo que la cosa mejorará, porque por lo menos en la comisión que se va a encargar de nombrarlos de colintegro, tenemos la mejor voluntad del mundo y la mejor intención de nombrar gente absolutamente proba. Ojalá que se presente gente proba al concurso. Esperamos que así sea. Y finalmente, eso es cuando el control pasa del interno al externo, que es el CNM, se ha obtenido el 50.4% de efectividad, digámoslo así. En cambio, cuando el control es absolutamente interno, es decir, que quien destituye no es el CNM, sino el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cuando se trata de empleados o servidores, de 211 propuestas de destitución de la OJMA del 2012 al 2017, se han destituido a 210. Es decir, de 211, uno no se destituyó, 210 fueron destituidos. Es decir, el 99.5% se aceptó la propuesta de la OJMA. Entonces, vemos ahí que el problema grave no estaba en la OJMA, sino en el CNM. Con la nueva Junta Nacional de Justicia esperemos que esto se resuelva definitivamente, ¿no? Eso es... ahora, perdón, el 2018 no lo hemos considerado, ¿por qué? Porque ha sido un año especial. El CNM solo ha funcionado la mitad del año y de modo que ya las propuestas a partir de julio se han quedado absolutamente paralizadas y las propuestas anteriores probablemente estaban en trámite del CNM y también los procesos han quedado paralizados. Por eso el 2018 no ha sido considerado en esta lista. Pero hasta el 2017, como digo, solamente el 50% de propuestas de destitución fueron aceptadas por el CNM. Congresista Alcorta. Gracias. Bien rápido. Si la idea se trata de un tema del Ejecutivo para el presupuesto, no recuerdo que cuando el Poder Judicial ha pedido un incremento, un presupuesto, el Congreso lo ha apoyado. Ahora, la lucha contra la corrupción no está solamente pues en Lavajato, está en la vida, la vida normal de todo el país, en los gobiernos regionales, alcaldes, congresistas, funcionarios, jueces, fiscales, en todas partes. Si el presidente de la República, su única batalla es el tema de la corrupción y la corrupción y la corrupción, bueno, júntense con él pues para hablar del tema del presupuesto, porque acá jamás el Congreso le ha negado un incremento, al contrario, se les ha apoyado. En el segundo caso, el tema del bono viene a ser lo mismo. Si hay jueces con dificultades para ir a zonas complicadas, bueno, si queremos impartir justicia en este país, sobre todo en poblaciones vulnerables, con todo respeto, presidente, le corresponde a usted sentarse con el ministro de Economía y Finanzas y decirles, oigan, necesitamos este bono acá, porque tenemos casos como la yacuchana o el señor que le quema las nalgas al chiquito de 4 años porque derramó la leche encima de la cama o porque le quemó los pies y el juez no hace absolutamente nada. Los jueces de Puno pasan todos los carros robados hacia Bolivia. Entonces hay que pedir el presupuesto y nosotros lo apoyamos y lo ayudamos. Y después el juez efectivamente es un garantista de la justicia entre la defensa y el fiscal. No siempre es así. Yo le digo, ese grupo de jueces de los cuellos blancos, Ríos, es más rentable tener a un procesado afuera que adentro. Y el señor Inostroza, huido, escapado cobardemente acá, pásenme el proyecto, pásenme el expediente, el violador, que os aquí declarar inocente. Ese es el problema. Y la señora Arana, cuando ha venido acá y se le invitó a 2 veces a la Comisión de Defensa, nunca apareció. No tengo el caso acá, me lo están buscando, pero de los casos que tuvo denuncia, no llegaba ni a 10. Estuvo sentada acá al frente, en esta misma comisión, ni a 10. Ella ya te respondía, ve el comportamiento de los jueces que habían incumplido con su labor. Ni 10 acusados de todas las denuncias que vemos mañana, tarde, noche a través de los medios de comunicación. Estamos para ayudarlo, estamos para apoyarlo, que es lo que necesita. Hay presupuestos que se vienen en este momento a fin de año, pero sí puede haber una ampliación de parte del Ejecutivo. Hay que pedírselo al presidente de la República, pues decir que la lucha contra la corrupción no solamente es Lavajato. Y acá hay gente, el oficialismo, un poco compartidos en diferentes grupos, pero hay como para que también presionen ellos por el otro lado. O el premier, que se ha comprado también el pleito. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Yo les voy a pedir a los colegas que hacen uso de la palabra
que podamos ceñirnos al tema que nos convoca, porque la reforma del sistema de justicia es tan amplia y tiene tantas aristas que si las vamos a abordar en esta sesión podemos conversar probablemente todo el día. Congresista. Sí, pero por favor, con respecto a la Autoridad Nacional de Control, para poder incorporar en el debate y en el texto sustitutorio las propuestas que mejoren el que ya tenemos ante el Pleno del Congreso. Damos la bienvenida al congresista Richard Acuña, a la congresista Karina Beteta, al congresista Lescano, y le damos la palabra al congresista Marco Arana. Quedan pendientes el congresista Violeta y el congresista Javier Velázquez. La congresista Beteta solicita una interrupción. Sí, presidenta, a través suyo. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Saludar al presidente del Poder Judicial, doctor Lecaros. Sí, solamente voy a ser precisa respecto al comentario que hizo la congresista Alcorta en señalar que la sugerencia era solicitar los presupuestos al Poder Ejecutivo. Y lamentablemente sí podemos nosotros ser testigos que hace más de un año el Poder Judicial en insistencias ha solicitado en varias oportunidades al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas para que les puedan dar los presupuestos y lamentablemente hasta la fecha se les viene negando y como consecuencia de ello no se pueden implementar los módulos, por ejemplo, de las salas y los juzgados especiales en derecho laboral también, que ya es un pedido desde el año pasado y lamentablemente el Ejecutivo hace caso omiso a estos pedidos. Gracias, presidenta, gracias. Gracias, congresista Beteta. Congresista Arana. Buenos días, presidenta. A través suyo también al doctor José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. Hemos tenido un sistema diseñado para fallar, en todo caso, o que no estuvo a las alturas de poder prevenir, en principio, y si no pudo prevenir temas de corrupción en el Poder Judicial para sancionarlos, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura efectivamente ha sido un órgano que ha fallado, sabemos las razones por las cuales además ha fallado y efectivamente hemos puesto el hombro desde el Congreso para que respetando la autonomía del Poder Judicial efectivamente pudiera generarse un nuevo órgano que corrigiera los defectos y las incompetencias, incluso las actitudes delictivas en las que se incurrió, ¿no? Desde el Frente Amplio, ciertamente propusimos que ese nuevo órgano, la Junta Nacional de Justicia, pudiera tener una participación mayor de sociedad civil. Fue voluntad de la mayoría del Congreso y del Ejecutivo que así no fuera y quedó acotado al tema de los rectores de las universidades, ¿no? Estaremos muy vigilantes para ver que efectivamente la labor de rectores de las universidades como representantes de sociedad civil en la Junta Nacional de Justicia no nos traiga como cola las ineficiencias de las corruptelas y las argollas que hay en las universidades, porque sabemos cómo en las universidades también se burlan los mecanismos de meritocracia para ejercer altos cargos dentro de las propias universidades, si no se traiga eso a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hemos sido muy claros, presidenta, y esperamos, y eso creemos que el doctor, esperaríamos, digamos, que el doctor Lecaros tuviera él y los jueces que lo acompañan, así como señalan que lo que ha fallado es el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? En realidad, en la nueva normatividad y allí cómo apoyarlos para que efectivamente sean más eficientes sus órganos de control. Porque también han fallado sus órganos de control, doctor. O sea, el hecho de que nos salpiquen los casos de los jueces Walter Ríos, César Inostroza, Ricardo Chan, Noemí Nieto, en fin. O sea, ahora conocemos más que por el órgano de control, por los escándalos que han incurrido jueces, fiscales, empresarios, políticos también. Aquí sabemos que
en las evaluaciones institucionales que hay de desempeño sobre corrupción. Lamentablemente no solo es el Congreso el que da mucho que hablar y deja mucho que esperar de la ciudadanía, sino también es el propio Poder Judicial, ¿no? Y en ese sentido, preguntar a través suyo, Presidenta, al doctor Lecaros, cómo ellos en este marco de aprobarse la ley sobre el órgano de control ven que no es solo un tema de tiempo, 5 a 7 años ha hablado el doctor Lecaros, sino que también sea un tema de especialidad de los jueces, contralores, ¿no? De tal manera que haya al interior de la propia carrera de judicial una suerte de plus, de reconocimiento de que esa instancia no es la policía dentro del Poder Judicial, sino más bien es el mecanismo que ayuda a ser más eficiente, que ayuda a prevenir, porque en realidad estamos en una situación en la que quisiéramos cargar el tema sobre las sanciones administrativas y penales, pero eso va a servir de poco si no tenemos mecanismos para prevenirlo, ¿no? Y nosotros allí, por ejemplo, a través suyo, Presidenta, sumamente preocupados por el hecho de que jueces, fiscales, empresarios hayan sido parte de estos mecanismos de corrupción que asquean y que indignan al país, y en situaciones además en las que ha habido mucha lentitud. Por ejemplo, un caso famoso, ¿no? Y cómo allí se puede actuar para prevenir, ¿no? El caso del juez Ricardo Chan Raquay, ¿no? Este juez, que ahora se haya suspendido por el OGMA, ¿no? Es el juez que permitió burlar la acción judicial del juez de Arequipa, un caso muy sonado, que es un tema de acción penal ambiental, ¿no? Los fiscales Alfredo Rojas, la fiscal Ángela Marroquín, pidieron 2 años de prisión para el presidente de Sauder y una reparación civil de $1 millón por haber contaminado con arsénico, por haber contaminado con emisión de particulado en el aire a hilo, ¿no? Pero ocurre, ¿no?, que el juez Alejo Cruz, ¿no?, lo que hace es declarar en suspensión la audiencia del juicio oral por ese caso. Entre tanto, el presidente del directorio Sauder, el señor González Rocha, acude al juez famosísimo por sus corruptelas Ricardo Chan, ¿no?, y consigue una medida cautelar en la que literalmente dice la condena podía afectar la salud, y al tratarse de una persona de tercera edad que debe tener calidad de vida, entendiéndose por esta la integridad del ser humano en los aspectos físico, psíquico y espiritual, le da una medida cautelar, con lo cual el presidente de la enorme minera se sustrae de la acción penal y de la acusación fiscal, y ahora el juez se halla en este momento por la OGMA con una suspensión. Entonces, ¿cómo podemos, Presidenta, a través suya, mejorar esta acción del órgano de control interno que permita impedir estos casos de impunidad, ¿no? Que, de otro modo, Presidenta, ¿cómo recuperamos la credibilidad y la eficiencia de la administración de justicia? Sin recta administración de justicia, sin una administración de justicia que prevenga y que además sancione los temas de corrupción, nuestra democracia está en peligro. Y creo que en ese sentido el aporte y el rol del Poder Judicial no es solamente para garantizar justicia en cuanto poder del Estado que tiene esa competencia, sino es también ser una pieza fundamental del fortalecimiento de la democracia en nuestro país, en la cual sin duda los demás poderes del Estado deberíamos coincidir y, respetando las autonomías, deberíamos fortalecer. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Nuevamente, colegas, estamos debatiendo el proyecto de ley de la Autoridad de Control del Poder Judicial. Es más, para incorporar mejoras al texto sustitutorio que ya está en la agenda del Pleno del Congreso, siendo que el tema ya es para poder mejorar ese texto. Yo les pido nuevamente, a fin de que esto sea productivo, poder centrarnos en lo que nos ha reunido esta mañana. Congresista Violeta, sigue congresista Javier Velázquez y finalmente el congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Si bien es cierto lo que usted dice, la única forma y poco contacto podemos tener con el presidente de la Corte, el Poder Judicial,
es con los casos que estamos mencionando, porque el país no solamente es Lavajato, no solamente es OAS, no solamente todo lo que ha pasado, sino en la injusticia y el tema del Poder Judicial y los jueces que no quieren ir por un tema de presupuesto, por un tema de situaciones porque no conversan entre el fiscal, el Poder Judicial y la policía, porque nosotros somos representantes del pueblo y acá podemos transmitirle al presidente de la Corte Suprema el sentir de mucha gente que nos llama, por lo menos a mi despacho, a pedir justicia. A ellos les importa un pepino Lavajato, pero les interesa la injusticia del hombre que no le pasa la pensión, les molesta la injusticia del hombre que le pega y piden que no se acerca y le sigue sacando la mugre, las mujeres que son asesinadas pese a haber denunciado 40 veces. Ese es el tema que el presidente de la Corte Suprema también tiene que escucharlo, porque no solamente en la parte de la profundidad de la ley, sino la parte humana que tiene que ir acompañado de la letra que está puesta en el papel. Gracias, presidente, gracias, congresista. Gracias, congresista Alcorta. Vamos a proponer una mesa de trabajo para que toda la problemática del Poder Judicial, que debe ser abordada desde el Congreso de la República, pueda ser tratada. Pero en esta oportunidad estamos viendo el tema de la autoridad de control. De hecho, aprovecho para comprometer al presidente del Poder Judicial a esta mesa de trabajo que la vamos a programar en fechas cercanas. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Saludando, por supuesto, al doctor Lecaros por su presencia. Y creo que nos corresponde además agradecer por los apuntes que nos está trayendo. Mire, presidente, una primera reflexión general. El doctor Lecaros nos ha traído 22 anotaciones a un dictamen de esta comisión que creo enriquecen o podrían enriquecer el texto final que apruebe el Pleno del Parlamento. La reforma del sistema de justicia es una de esas grandes reformas pendientes en la historia republicana del Perú, como también seguro no es la reforma del propio Parlamento, pero son de esas reformas políticas que suponen modificación a la estructura institucional del Estado peruano. Por eso, la verdad, sí, no me deja de sorprender cuando nos desviamos un poco de la discusión y nos vamos a temas que de repente son exageradamente puntuales. Pero yo quiero referirme de estas anotaciones que ha hecho el doctor Lecaros a una primera. Efectivamente, en la Comisión de Justicia hay un dictamen sobre este mismo tema que crea la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia. Por suerte, esa es una segunda comisión dictaminadora y por lo tanto no será el texto que se ponga a discusión en el Pleno del Parlamento. Por lo tanto, por ese lado, de repente tendríamos que comenzar por darle cierta tranquilidad en relación al comentario que hizo el doctor Lecaros, ¿no? O sea que por ese lado lo que se discutiría finalmente sería el dictamen de esta comisión. Luego, sobre las acotaciones que ha señalado, yo diría, la mayoría de ellas, probablemente un 90%, pueden ser perfectamente acogibles sin mayor debate, digámoslo así, por esta comisión en el texto sustitutorio que seguro elaborará la presidenta de la comisión. Algunas de ellas, por supuesto, incluso yo creo que corrigen o mejoran largamente el texto que nosotros mismos hemos elaborado, ¿no? Por ejemplo, cuando se establece el impedimento para los miembros, efectos de que no tengan antecedentes penales, judiciales, y ponerlos de manera explícita, yo creo que nadie haría una objeción a algo de esa naturaleza. Que las sesiones, en lugar de que sean trimestrales, sean bimestrales, creo que tampoco no hace sino mejorar el texto propuesto, ¿no? Que, por ejemplo, que se exija 10 años de experiencia a los jueces para poder acceder a estos cargos, me parece también un requisito razonable, porque estos órganos de control tienen que tener un conocimiento de la materia, de la funcionalidad institucional y operatividad de los jueces, y por lo tanto pues no deberían ser legos o personas recién llegadas a estos cargos. O sea, ese tipo de cosas a mí me parecen razonables y, presidenta, yo creo que usted debería poder recoger estas apreciaciones. Hay, sin embargo, dos aspectos que creo que deberíamos trabajar un poco más la redacción, ¿no? Y una cuestión final. Efectivamente, en el dictamen de esta comisión, ya no se ha establecido como 3 años el plazo, sino 5. El presidente del Poder Judicial propone que sean 3 años elegibles por única vez, es decir, que sumen hasta 6 años. Lo que ya estableció la Comisión de Constitución es que sean 5. Lo que hay que discutir es si es que ese 5 queda ahí o si le damos además la capacidad de que sea reelegible por una vez, por única vez, ¿no? Eso en todo caso queda para la discusión.
Yo particularmente me adscribo siempre a la teoría de que los cargos puedan ser reelegibles por una vez. Pero hay otros dos casos que sí creo que son discutibles. La primera es si es que los miembros de la Corte Suprema, o los jueces de la Corte Suprema, tienen que estar sujetos a este órgano, a esta Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial. En el texto de la Comisión de Constitución no se había establecido una exclusión. En el texto que nos trae el doctor Lecaros se establece explícitamente esta exclusión. Nosotros, al no haberlo diferenciado, por lo tanto, no hay una exclusión explícita. Entiendo que en la sala plena que han tenido en el Poder Judicial han acordado esto como una propuesta. Y yo creo que tiene razonabilidad. Es decir, creo que tiene un sustento porque la justicia no es la que es, la mejor justicia no es la que es igual para todos, sino la que sabe diferenciar la naturaleza de las funciones y la naturaleza de las cosas. Y creo que en este caso, efectivamente, los magistrados o los jueces de la Corte Suprema tienen otro sistema de control. Por ejemplo, están sujetos al derecho de juicio y antejuicio en el sistema de control que realiza el Parlamento como parte de un control político. También están sujetos al control que va a realizar la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, me parece que en ese extremo hay cierta razonabilidad que no sea, además, la Autoridad Nacional de Integridad quien realice adicionalmente, o sea, una tercera autoridad de control para ciertos actos cuando estos suponen a funcionarios de tan alto nivel como jueces supremos. Me parece que ahí hay un elemento de sustento razonable. Yo me inclino por eso. En todo caso habrá que escuchar a los colegas qué opinan al respecto y haremos el debate, pero a mí me parece que hay cierto sustento. En la parte que no me adscribo necesariamente es en lo que corresponde a darle al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial esta suerte de órgano de segunda instancia para las medidas disciplinarias y cautelares que imponga la Autoridad Nacional de Integridad y Control, porque creo que en ese supuesto sí desnaturaliza la función del órgano de control. La idea central del órgano de control es que sea una autoridad autónoma, ajena propiamente al sistema de administración y el sistema jurisdiccional, estando dentro, además, de la estructura institucional del Poder Judicial, pero que goce de cierta autonomía a efectos de que sus decisiones gocen de la independencia suficiente. Por lo tanto, si es que lo que va a revisar o lo que va a juzgar son comportamientos o actos vinculados a los jueces, es lógico que la parte ejecutiva no tenga una intervención sobre esta actividad administrativa disciplinaria. Por lo tanto, a mí sí me parece que en el ánimo de salvar la preocupación que ha sido expuesta por el doctor Lecaros, en el sentido que se tiene que garantizar la pluralidad de instancia, también es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que en materia específica de procesos disciplinarios o procesos administrativos sancionadores, la pluralidad de instancia no es necesariamente obligatoria, pero segundo, se puede salvar a través de, por ejemplo, un requisito de revisión. No necesariamente la apelación para que sea un órgano distinto quien lo revise. Lo otro es revisar en la estructura que nosotros hemos elaborado, revisar una forma que permita revisar las decisiones, ¿no es cierto? Que haya una segunda mirada de la decisión sin que necesariamente eso se vaya a un órgano como el órgano ejecutivo del Poder Judicial, sino establecerlo dentro de la propia autoridad. Es decir, en última instancia, si queremos establecer una pluralidad de instancias administrativas, estas se realicen dentro de la propia autoridad de control, no que salte de la autoridad de control al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque creo que ahí es donde se desnaturaliza. Y ese sería en realidad el único aspecto en el cual yo lo encuentro, yo particularmente no me adscribo, insisto, a esta propuesta. En todas las demás me parecen muy razonables, algunas incluso hasta de redacción que mejoran el texto que nosotros tenemos o hemos elaborado en esta comisión. Y insisto, creo que en lo que corresponde a la exclusión de la autoridad nacional, en lo que corresponde a la competencia para ver los casos de los más altos magistrados del sistema de justicia, me parece que hay argumentos razonables. Gracias, Presidenta, y una vez más saludando al doctor Lecaros.